grabando. Ah, y eso, y pará, y suele quiquear a la gente también, ¿eh? Te digo porque me parece que volaron a una persona, a veces se trula la grabación y quiquea a alguien. Bueno, la primera pregunta es un poco teórica, más o menos para ponernos en contexto. Estamos hablando de paradigma orientado a objetos, que es la base de la programación orientada a objetos. Pero antes de hablar de paradigmas, hay que saber qué es un paradigma, ¿no? Un paradigma es un conjunto de teoría o teoría, sí, que tiene un grado de aceptación muy alto en la comunidad científica o en la comunidad que administra o que busca ese conocimiento. En este caso serían las ciencias de la computación o la ingeniería de software, ¿sí? Entendiendo teoría, sí, no como una hipótesis, que es, en general la gente se equivoca y piensa que una teoría es una hipótesis. Teoría como una base de conocimiento, ¿sí? Un modelo, un marco de conocimiento. En el caso del paradigma orientado a objetos, ¿sí? Es un paradigma, una base de conocimientos o un modelo para resolver problemas de la realidad, ¿sí? A través de identificar objetos y relaciones entre ellos, ¿sí? Objetos ya habíamos hablado, tienen atributos y tienen comportamiento, y además las relaciones entre esos objetos. Un poco ya lo habíamos hablado, pero es volcarlo un poco más a formal, ¿sí? Si alguno tiene dudas sobre lo que voy diciendo, escriban o hablen y lo voy aclarando. La siguiente pregunta es muy sencilla. Calculo la mayoría lo respondió bien. ¿Sí? Abstracción, encapsulamiento, polimorfismo y herencia, ¿sí? Son los pilares, los que se llaman pilares del paradigma orientado a objetos. Ya vimos la abstracción, iremos viendo el resto durante la cursada. Pero tenganlos en mente, ¿sí? Esta que es el CTS, creo que la vimos la clase pasada, ¿no? Bueno, esta está Había, mal, sí, sí, una quedó pregunta. ahí mezclada. ¿Qué es una clase? ¿Sí? Bien, acá dicen, no sé, una clase es una clasificación base a comportamiento de atributos comunes, y creo que es exactamente lo que dice el, el PowerPoint. Pero más hablando, para que nos entendamos, lo que se explicó es que una clase funciona como plantilla o molde, ¿sí? Para creación de instancias de objetos, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de personas, o hablamos de autos, o hablamos de celulares, o Fede habló de teléfonos, ¿sí? Y tenemos una plantilla o un molde, que es la clase, que representa los datos que a partir de la abstracción definimos para ese modelo, junto con sus operaciones, ¿no? Bueno, sabemos que cada vez que generamos una instancia, cada instancia, ¿sí? Tiene un ciclo de vida independiente y además va a tener un conjunto de datos independientes. ¿Sí? Cada persona es distinta. Si bien todos tenemos nombre, apellido y DNI, nuestros nombres, nuestros apellidos y nuestros DNI son distintos. ¿Sí? Entonces, como personas, como individuos, somos instancias distintas. Pero tenemos una serie de cuestiones en común que se pueden abstraer y volcar a un molde que es la clase. ¿Qué es un objeto? ¿Sí? Bueno, ya dijimos, se crean a partir de las clases, ¿sí? Los objetos, no sé si se lleva a explicar, pero todos los objetos tienen una identidad, es decir, cuando los asignamos a una variable para referenciarlos o para trabajar con la referencia en memoria, le vamos a dar un nombre a esa variable. Si bien existen los objetos anónimos, voy a aclarar, no los vamos a ver acá, pero no importa. Desde lo puramente teórico, tienen una identidad que permite identificarlos, ¿sí? También tienen atributos, que son los datos o las características o las propiedades de ese objeto. Fede también mencionó que eso se lo conoce como estado del objeto. La identidad en este caso sería el nombre con el que identificamos a esa instancia en particular, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos el new y lo almacenamos en una variable, sería el nombre de esa variable, ¿sí? Vamos a identificar ese objeto por ese nombre.
En un modelo teórico, si estamos modelando en papel, bueno, tendrá otro identificador, ¿sí? Pero como cualquier identificador de lo que sea, sirve para... no quiero usar la palabra identificar y ser redundante. Bueno, se entiende, ¿no? Operaciones, bueno, tiene identidad, atributos o estado, tiene operaciones o comportamientos, ¿sí? Estas son las acciones que puede realizar el objeto, las funciones, las acciones que puede hacer. Y además tienen relaciones, ¿sí? Los objetos se comunican y se relacionan con otros objetos. La relación con las clases es que se crean a partir de ellas, las cuales funcionan como molde, ¿sí? Esto en C#. Hay lenguajes que tienen objetos prototipados, ¿sí? Son objetos que se crean a partir de otros objetos, lo menciono nada más como un dato. ¿Sí? En este caso, en C#, los objetos se generan a partir de clases que sirven como molde. Bueno, sabemos que todos los objetos de la misma clase tendrán la base de características y operaciones en común, pero cada objeto guardará dentro de sus atributos un dato independiente y además tendrá su propio ciclo de vida, es decir, cada objeto nace y muere de forma independiente. ¿Dudas hasta acá? Bien. Bueno, ya, no, a mí sí, no sé, es que fueron como varias cosas y no entiendo más o menos, o sea, yo entiendo el concepto de un objeto, es una abstracción de una cosa que existe en la vida real, la cual usamos en un programa. Este objeto tiene características, atributos, métodos, y se relaciona con otros objetos. Lo que estoy tratando es como darle más forma porque es que fueron como cayendo varias cosas al mismo tiempo y no sé cuál es, qué tiene jerarquía mayor si no es como yo le acabo de decir, pues. Lo explicaste muy bien igual. Genial. De Sí, forma es que no, resumida es eso. ok. ¿Eso sería una buena respuesta para esa pregunta? Yo creo que sí. Ok. Es un poco más concisa de que todo lo que dije, pero bueno, engloba lo principal. Sí, sí, estaba buscando que fuese más conciso, porque la verdad noté como 6 líneas de cosas que no. Sí, entiende. Genial. Necesitaba aclarar. Gracias. Porque me lo Buenísimo. validaron. Gracias. ¿Qué significa instanciar un objeto? ¿Sí? Bueno, instanciar un objeto es leer este molde que es la clase, ¿sí? Inicializarlo con un constructor, ¿sí? Darle sus valores iniciales y crear una instancia en memoria, un sector de memoria dedicado a ese objeto. Pero básicamente es eso, es leer las definiciones de la clase, ¿sí? Y generar el objeto en memoria a partir de ellas. Eso es instancia. Bien. Bueno, seguimos, que son un montón. Bueno, la abstracción la expliqué ayer, ¿sí? Creo que esta pregunta no estaba ayer también. La abstracción consiste en seleccionar las características relevantes o importantes, ¿sí? Los detalles esenciales, ¿sí? Y el comportamiento u operaciones en común dentro de un conjunto de objetos, un poco lo que dijo el compañero recién, ¿sí? Y a partir de eso definir nuevos tipos de entidades y es el mecanismo a través del cual se diseñan las clases, ¿sí? Entonces vamos a usar la abstracción para identificar características y comportamiento relevantes dentro de nuestro contexto y a partir de eso diseñar las clases. ¿Qué son los atributos o el estado de un objeto? Bueno, las propiedades o características del objeto, ¿sí? Los datos del objeto. ¿Qué son los métodos? ¿Sí? Los métodos son la implementación de las operaciones de un objeto, ¿sí? Hablando desde el pensamiento, desde el diseño, uno dice, bueno, mi objeto hace bueno, acelera, frena, no sé, esos pueden ser dos operaciones del auto, ¿sí? De un objeto auto. Ahora, la implementación dentro del programa se llama método,
¿sí? En la programación, cuando codiamos, nosotros a esa operación le vamos a dar un algoritmo, ¿sí? Que produzca cambios en los atributos del objeto o trabaje con esos atributos y dé un resultado o genere una operación en tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, los métodos son la implementación de las operaciones de un objeto y son los que van a trabajar, contienen los algoritmos que van a trabajar con los atributos o datos del objeto y van a generar una respuesta o los van a modificar o van a realizar alguna operación o función específica, ¿sí? Consulta. Sí, Sobre una pregunta que estuvo más arriba, explica la abstracción en el contexto de programación orientada a objetos y cuál sería su relación con las clases. sí, Eso es cuando estamos hablando, perdón, sí. si lo puedo repetir, genial. Gracias. Sí, la abstracción o cuál es su relación con las clases. Las dos cosas. O sea, yo O entiendo el ambas. concepto, pero quisiera de Ok. verdad validarlo, claro. O ¿Te sea, animás a explicarlo vos, bueno, bien, sí. como la otra vez? La abstracción es el modelo de lo que sería el objeto en la vida real, pero en un software como tal. Y se relaciona con las clases, es que la clase es la implementación de ese modelo, ¿no? De esa abstracción. Exacto. A ver, la clase es el modelo en nuestro programa, ¿sí? Ok. De estos objetos o conjunto de objetos de la vida real. ¿Cómo llegamos al diseño de clases? Bueno, primero hay que hacer un ejercicio de pensamiento que implica definir estas entidades, estas clases, qué datos van a tener y qué acciones van a hacer, ¿sí? Este ejercicio se llama abstracción. Y lo que nos permite es diseñar las clases. Las clases son, Ok. está bien, se las puede pensar desde el punto de vista teórico, puramente teórico, y en código, bueno, es esto de declarar public class, declararle los atributos, declararle los métodos, etcétera, ¿sí? Pero es, por ejemplo, el diagrama de clase. Uno podría armar esos diagramas que tienen los ejercicios antes de codear nada, ¿sí? ¿Y cómo los armas? Primero tenés que decir, bueno, dentro del sistema que quiero armar o dentro del problema que quiero resolver, ¿qué objetos o qué tipos de objetos, qué clases, qué entidades van a intervenir? Bueno, y ahí empezás a desenredar todo eso, identificar tal vez por identidad a esas clases, después empezás a pensar, bueno, qué datos van a tener, ¿sí? Qué comportamiento, qué acciones van a tener. Entonces, la abstracción consiste en seleccionar esas características, ese comportamiento común dentro de un conjunto de objetos relevantes para el sistema que estoy diseñando o para el problema que estoy resolviendo, ¿sí? Y eso nos permite diseñar las clases. ¿Se entiende? Sí. Quería sumar una cosita, ¿eh? Quería sumar una cosita chiquita. Sí. Cuando ustedes están codeando, ustedes hacen console.writeline, ¿sí? Ustedes saben que lo que ponen entre los paréntesis, ¿sí? Se va a mostrar en pantalla. Ustedes no saben cómo lo está haciendo, no tienen ni idea cómo lo está haciendo. Ustedes saben qué hace esa sentencia, ¿sí? Ustedes saben qué hace, cómo les va a funcionar, pero no saben cómo lo hace. Eso es abstracción también. Ustedes van directo a utilizar algo sin saber cómo lo hacen. La clase console tiene un método estático que se llama writeLine, que lo que hace es mostrar cosas por pantalla, pero ustedes no saben cómo interactúa, qué líneas de código tiene adentro ese método estático para funcionar y hacer lo que termina haciendo. Ustedes se abstraen de eso, hay abstracción ahí. Básicamente ese me parece que es otro ejemplo por ahí de la abstracción. Mauri está hablando básicamente de la construcción del objeto y cómo se abstraen después para aplicar este pilar, pero ustedes están usando abstracción desde el momento que abren Visual Studio y escriben el Hola Mundo, desde ese momento ya están navegando, digamos, dentro de la abstracción, del concepto de abstracción. Sí, lo que dice Lucas está linkeando abstracción con lo que es encapsulamiento, porque tienen mucho que ver una con la otra. No se puede llegar al encapsulamiento, que es esto de que
justamente dice, yo estoy usando una operación de la clase console sin saber cómo lo hace, ¿sí? Yo sé que hace eso. No sé los detalles de cómo lo hace. Hay un montón de todo ese proceso que está oculto, ¿sí? Hacia afuera. Solo se exponen las operaciones fundamentales. Ese encapsulamiento se lleva a partir de este ejercicio de la abstracción, como dice Lucas. La cafetera, Cintia sabe porque me tuvo de profesor el cuatri pasado y yo di el ejemplo de la cafetera, ya lo vamos a ver, no sé si lo vamos a llegar a ver, pero se los voy a dar en algún momento cuando veamos encapsulamiento. Bueno, no sé quién estaba hablando, ¿te resolvimos la pregunta? Sí, gracias, era yo. Sí, gracias a los dos. Y sí, Lucas también señaló algo. Yo tenía una computadora de hace muchos años, la verdad. No tenía claro que, porque yo había escuchado abstracción cuando se hablaba de encapsulamiento, pero no entendía la relación entre los dos. La abstracción de cuando se piensa que es lo relevante para la creación de una clase o no, y la abstracción de cuando eh, se encapsula una variable dentro de una función, perdón, dentro de un método, un algoritmo, lo que sea. Perfecto. Sí, ya vamos, cuando veamos encapsulamiento vamos a volver sobre el tema y los vamos a relacionar. ¿Qué es un método estático? ¿En qué se diferencian de los métodos de instancia? ¿Sí? Bueno, los métodos estáticos, es un tema que les cuesta, son operaciones asociadas a la clase y no a una instancia específica de la clase, ¿sí? No se necesita generar una instancia, no necesita tener un objeto para usar ese método, ¿sí? A diferencia, los métodos de instancia sí requieren haber instanciado un objeto, los estáticos no. Los métodos de instancia pueden operar, ¿sí?, con los atributos del objeto, con los atributos de instancia, o con los atributos estáticos, con cualquiera de los dos. Pero los estáticos no, los estáticos solo pueden usar atributos estáticos. No pueden hacer dis.atributo. ¿Por qué se imaginan que es esto? Porque no necesariamente tiene que haber un objeto creado, ¿sí? Entonces, si no hay necesariamente, no estamos trabajando sobre una instancia de un objeto, y el dis hace referencia a una instancia, a la instancia sobre la que están parados, no tendría sentido usarlo, ¿sí? Entonces, diferencias, ¿sí? Para los métodos de instancia necesito generar una instancia de un objeto, si no, no los puedo usar. Son los únicos que me permiten acceder a atributos no estáticos, o sea, atributos de instancia y trabajar con esos datos. Los estáticos al revés. Los estáticos no necesitan una instancia, son de la clase y solo puede trabajar con atributos estáticos. ¿Sí? Y después la diferencia en la declaración es los estáticos se declaran utilizando la palabra static y los de instancia no. ¿Sí? Sin esa. ¿Dudas de eso? Marqué ahí 3 cosas, ¿sí? Bien. ¿Qué es una clase estática? ¿En qué se diferencian de las clases no estáticas? ¿Sí? Perdón, ¿cuál es el que puedo usar al otro? Los métodos de instancia pueden acceder a atributos de estáticos y atributos de instancia. ¿Sí? Porque como los atributos estáticos son de la clase, yo no necesito ninguna instancia, entonces puedo acceder igual. Ahora, si estoy dentro de un método estático, como no necesariamente existe una instancia y además no son métodos de una instancia, son métodos de la clase, no puedo acceder a atributos de instancia. ¿Sí? Es medio un trabalenguas, pero traten de pensarlo, tiene cierta lógica en el fondo. ¿Qué es una clase estática? Las clases estáticas, al igual que los métodos estáticos, la diferencia con las clases no estáticas es que le ponen el static, la palabra static en la declaración, ¿sí? Public, static class y el nombre de la clase. ¿Qué se diferencia con las clases no estáticas? Bueno, algunas diferencias son 2, ¿sí? Solo puede contener miembros estáticos. Con miembros me refiero a cualquier estructura contenida dentro de una clase, ¿sí? Atributos, propiedades, constructores, métodos, ¿sí?
solo pueden ser estáticos. Sus miembros solo pueden ser estáticos. Y además, no se pueden instanciar, ¿sí? Si no puede tener constructores de instancia, solo puede tener constructores estáticos. Si el constructor estático no lo puedo llamar, las clases estáticas no se pueden instanciar, ¿sí? Solo contienen miembros estáticos y no se pueden instanciar. Después vamos a ver un par de detalles más, sí que tienen que ver con herencia. Se los adelanto, no lo van a no sé si adelantárselos porque no lo van a entender, pero van a ver que no se pueden heredar ni pueden heredar de otras clases, ¿sí? Básicamente las clases estáticas casi que no pueden hacer nada, simplemente declarar miembros estáticos adentro y nada más. Bien. ¿Puedo tener miembros estáticos en clases no estáticas? Me ponen que sí. Lo cierto es que sí, se puede. Se puede tener miembros estáticos en clases no estáticas. ¿Sí? La siguiente pregunta es si puedo tener miembros no estáticos en clases estáticas. Les acabo de decir que no. ¿Sí? En las clases estáticas, solo miembros estáticos, pero en las no estáticas, las comunes, sí puedo tener, como ya estuvieron trabajando, un constructor estático, un método estático o un atributo estático. ¿Necesito instanciar un objeto de la clase para llamar a sus métodos estáticos? No, los métodos estáticos son de la clase, no necesito la instancia de un objeto. ¿Cuántos valores distintos pueden existir para un atributo estático? ¿Y cuántos de uno no estático cuando se crearon 5 instancias de la clase? Es un poco trabalenguas la pregunta, pero a lo que va es, tengo un atributo, ¿sí? Estático y uno no estático. Instancio 5 objetos de esa clase. ¿Cuántos valores distintos puedo tener para el atributo no estático y cuántos para el atributo estático? El estático 1, el no estático 5. Correcto, ¿sí? Como saben, cada instancia de una clase es independiente y puede tener un valor distinto en sus atributos de instancia. Depende, los atributos estáticos son de la clase y son comunes no solo para todos los objetos de la clase, ¿sí? Sino si además son públicos, también lo son para afuera, ¿sí? Si ustedes modifican un atributo estático, lo modifican para todo el sistema con respecto a esa clase, ¿sí? ¿Se puede usar el operador dis dentro de un método estático? Bueno, bien responden no. Y no se puede, ¿sí? Por lo que expliqué, método estático es de la clase, no necesariamente hay una instancia. El dis hace referencia a la instancia. ¿Se puede acceder a miembros no estáticos desde un método estático de la misma clase? No, creo que esta ya la habíamos respondido. Por lo mismo expliqué. ¿Se puede acceder a miembros estáticos dentro de un método de instancia? Sí. Dentro de un método de instancia sí se puede acceder a miembros estáticos. ¿Se pueden declarar variables estáticas dentro de un método? Esta es media trampa. Algunos dijeron no, otros dijeron sí. La clave está en la palabra variables y dentro de un método. Ustedes declaran el atributo static es para miembros de clases o para clases, ¿sí? No es para una variable local adentro de un método. Tampoco podrían poner un atributo de un modificador de visibilidad adentro de una variable de un método. Si las variables locales adentro de un método se declaran igual que las que vienen declarando en C, ¿sí? Es el tipo de la variable, un identificador, y después le cargan un dato con el operador de asignación. Mucho más no pueden hacer. Depende, cuando estamos trabajando dentro de una clase, sí, los miembros de la clase sí pueden ser declarados como estáticos y las clases también. Entonces la respuesta es no se puede. ¿Sí? Variables estáticas no existen. Existen atributos, existen métodos, pero variables no. De 2 ejemplos de métodos estáticos que pertenezcan a las clases de .NET. Bueno, a ver qué pusieron. MathPoad, muy bien, que es un método estático de la clase Math, que lo usaban para elevar a una potencia. Console.WriteLine
es un método estático de la clase console que lo usan para escribir en la consola. ¿Sí? getNombre no, porque no es de .NET. Les pedía que sean del sistema, así que ya vengan por defecto. MathMax, ¿sí? Datetime, pusieron una de datetime, bueno. Bien, todas las que se llamen desde la clase son estáticos. Método de instancia que pertenezca a las clases de .NET. Bueno, algunos no pusieron nada, ¿sí? Algunos pusieron uno que estuvieron usando hace poco, que es el método de instancia de la clase random, ¿sí? Next, que sirve para obtener un número aleatorio. Para usar next, primero tienen que hacer un new random, o sea, necesitan una instancia de random. Algunos hoy tuvieron problemas porque estaban generando instancias nuevas de random y eso hacía que, como se procesa muy rápido, la semilla fuera la misma para todos y siempre les diera el mismo número, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo arreglaron? Lo arreglaron instanciándolo dentro de un atributo estático. O sea, lo instanciaban una sola vez, es una sola semilla y cada vez que llaman al next les da un número distinto. Bien, es un buen ejemplo de un atributo, de un método de instancia del sistema. Disculpa, Mauricio. Sí, Sí. a mí siempre me llamó el mismo número aleatorio, o sea, me mostraba 2 veces el mismo número. O sea, o 3 veces el mismo número, no me cambiaba el número. Sí. Aunque lo hice así como lo cambio. La explicación está en Slack, hoy hubo una discusión y Lucas explicó cómo se resolvía. Bien, ahorita lo leo. Gracias. ToString también, ToString es un método que tienen todos los objetos porque es un método de object, ¿sí? Y ya dijimos, tiramos que todas las clases heredan de object, por lo tanto, les adelanto, todas van a tener los métodos que están declarados en object. Y uno es ToString, ¿sí? Bueno, muy bien. Bien. ¿Qué es un namespace? Sí, lo estuvimos hablando ayer. Un namespace es un agrupador lógico, ¿sí? Que nos permite agrupar clases y otros elementos por algún criterio que elijamos nosotros, ¿sí? Su función principal es organizar el código y son como cajas, ¿sí? Como cajas lógicas donde metemos clases, metemos tipos, ¿sí? Pero básicamente es eso, una agrupación lógica de clases y otros elementos cuya función principal es organizar el código. Acá pusieron, contiene un conjunto de objetos relacionados. Objetos no, yo diría clases, ¿sí? ¿Puedo tener distintos namespaces dentro de un mismo proyecto ensamblado de .NET? Lo hablamos ayer, la respuesta es sí, sí se puede. Y no necesariamente tienen que tener el mismo nombre que el proyecto, sí. Una cosa es un proyecto, el proyecto nos da un ensamblado, nos da un archivo resultante cuando compilamos, ¿sí? Que en el caso de las bibliotecas de clases es un .dll y en el caso de los proyectos de consola es un .exe. Eso es lo que nos da cada proyecto. Ahora, los namespace es una agrupación adentro, ¿sí? En el código, lógica, que puede tener los nombres que nosotros queramos y cuantos queramos, ¿sí? Bien, ¿para qué se usa la directiva using? ¿Sí? Bueno, nos permite importar un namespace, permitiendo utilizar sus elementos sin tener que indicar inline cuál es el namespace, ¿sí? Por ejemplo, using system nos ahorra tener que escribir system.console.writeline. Prueben ustedes que si borran el using system de arriba de la clase que se les genera por defecto en el proyecto de consola, van a tener que escribir system.console.writeline para que funcione el writeline. O para encontrar la clase console en realidad, porque no la van a importar, no van a estar importando el namespace en el que está esa clase, que es system, ¿sí? Entonces, la respuesta es, importa un namespace permitiendo utilizar sus elementos sin tener que indicar la procedencia completa en una sola línea. Directiva alias, ¿sí?
nos permite generar un nombre alternativo para un namespace, ¿sí? Esto sirve para abreviar nombres largos, por ejemplo. Última pregunta, por fin. Ya va, Pues, perdón, ¿puedes repetir sí. alias? Alias estaba explicado en el PowerPoint y ahí hay un ejemplo del uso. Yo no le vi mucho uso en la vida real, pero la verdad es que cuando uno tiene namespace muy largos, uno le puede dar un nombre alternativo usando la directiva alias, ¿sí? Y desde afuera, cuando uses tu biblioteca de clases, no tenés que poner todo ese mega namespace, te queda algo como más conciso, ¿sí? Es darle un nombre alternativo a un namespace. Eso permite. Ok, gracias. Puedo declarar dos clases independientes distintas con el mismo identificador. Con identificador me refiero a nombre. ¿Dentro del mismo namespace? No, dentro de un mismo namespace, lo dije ayer, no se puede, ¿sí? En namespace distintos, sí. Si vamos a utilizar las clases que se llaman igual, que están en distintos namespaces, ahí sí o sí, por más que estemos usando el using, vamos a tener que aclarar antes de qué namespace estoy haciendo referencia a la clase, ¿sí? Porque si no va a haber un conflicto. Les va a tirar ese conflicto en tiempo de diseño, ¿sí? ¿Dudas del cuestionario? Para el miércoles que viene es el de la clase 3 y para el jueves que viene es el de la clase 4, ¿sí? Así que sin excusas, básicamente. Tienen una semana para hacer cada uno. El jueves que viene, vamos a ver el miércoles, le decimos. Tenemos que hablarlo. No lo definimos. En un principio la idea era que sí. Y por ahora mantenemos eso. El Sí, jueves es hay la que ir a clase hacer de el día. repaso, ¿no? El miércoles. Pasa que preguntan por el Jueves Santo. Ah, el O sea, jueves. si estuviéramos en la facultad no habría clases, pero también es real No, que es perdimos la primera que... semana. Habría que ver cuántas clases tenemos por delante en realidad. Si las necesitamos o si igual buen sobraban las punto. clases. Como igual recuperamos una, que era la del 2 de abril, que no hubiera existido porque era feriado, habría que ver cómo vienen. Pero nada, lo hablamos la semana que viene. Así, si alguno no se conecta el miércoles, capaz que el jueves se conecta y no sabe qué pasa. Va a ser más divertido. Bueno. Una pregunta sobre los namespace, Tomás Girón. Abra el micrófono y pregunte. Sí. En el 18 nuevamente te pide que hagas los geometría en un namespace y prueba de geometría en el otro. Todo lo que tenés que hacer de código lo tenés que hacer en geometría y después para mostrar todo te pide lo de prueba de geometría. Cuando intento hacer el using en el main de prueba de geometría no me lo toma, no me reconoce. Estás trabajando en distintos proyectos. No, te lo piden. Sí, perdón. La misma solución, distintos proyectos. Ok, eso lo van a mostrar hoy, ¿no, Fede? Si tiene distintos proyectos, sí. Ok. Tenés que referenciar en las dependencias del proyecto que va a usar esa funcionalidad, tenés que referenciar al otro proyecto. Ahora seguro lo van a mostrar en un ejemplo. Ah, ok, dale. Entonces no digo nada. No tiene que ver con los namespaces, o sea, está muy bien que trates de usar el using y lo vas a tener que usar, pero además, como estás trabajando en un proyecto aparte, ese namespace está en otro proyecto, tenés que referenciar el proyecto. Ah, ok, buenísimo. Dale, después lo vemos entonces. Ahora en breve, me imagino. Bueno, de mi parte, ya está, Fede, que no sé si querés cortar la grabación. Ya se lavó las manos, espera que corte.